Bueno, seguimos adelante el modo país. La semana pasada habíamos dado cuenta de una noticia que se destacaba y refería puntualmente a un conflicto que se daba con los funcionarios públicos luego de que existiera un cambio en cuanto a las licencias médicas. Habíamos programado una nota con Martín Pereira, el presidente de COFE, por algunos motivos de agenda no nos pudo acompañar, pero está hoy con nosotros y vamos a conversar al respecto sobre esta situación que decíamos, compañeros, a modo de adelanto. Martín, bienvenido, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? por aceptar. Buenos días. Que decíamos el otro día que nos generaba algunas dudas porque las autoridades manifestaron de que esto se daba luego de un proceso de negociación, pero sin embargo los trabajadores dicen que no hubo ese proceso. Exactamente, ¿cómo se dio este camino que concluye con esta situación? No, la participación de COFE en lo que tiene que ver la ley de certificaciones médicas, esto arranca en el primer año de gobierno en el presupuesto nacional, que se votan algunos artículos y se crea una comisión en la cual COFE era parte. La comisión trabajó 6 meses, en la cual hicimos aportes, algunos se tomaron, la mayoría no, y después no hubo más negociación colectiva sobre las licencias médicas. Hemos conversado con el gobierno y con el Poder Ejecutivo infinidad de veces por otros temas, pero sentarnos a negociar por las licencias médicas, la participación de COFE, que vi que Álvaro Delgado salió a decirlo, el propio ministro de Trabajo a decirlo, fue la participación en la comisión en el primer año de gobierno, en el cual participaba COFE con todos los organismos públicos y en el no hubo muchos acuerdos por diferencias mismo entre los organismos públicos que así se presentaban. Entonces, hablar que hubo negociación colectiva, sería bueno que el ministro Mieres muestre arriba de la mesa las actas de los organismos formales donde nos reunimos, que no las va a poder mostrar porque no están y no existen. Ustedes habían pedido un plazo, una prórroga, y la intención era que durante esa prórroga hubiera algún intento de negociación. Tampoco hubo. La última prórroga que se dio fue hace alrededor, ya van 80 días más o menos, pero en una reunión con el ministro de Trabajo, en el cual hubo contactos con el propio presidente de la República, se abría un espacio de 60 días de negociación, en el cual nunca convocaron a COFE a negociar. A los 60 días subieron a la página web que el 1 de abril arrancaba a funcionar el sistema de certificaciones médicas, que tampoco sabemos cómo lo van a llevar adelante, porque el instructivo que está colgado y que está vigente tiene problemas en su aplicación para los propios ministerios que van a ir ingresando según el cronograma. Está hecho para Presidencia de la República y no para el resto de los ministerios, que hay oficinas de gestión humana, de recursos humanos, que nos han planteado que tal como están no se puede aplicar. Entonces no sabemos en realidad a ciencia cierta cómo se va a aplicar por parte del gobierno. Martín, ahondando un poquito más en esto y ya pudiendo avanzar después para poder conocer el planteamiento de parte de ustedes y las medidas que van a tomar, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el doctor Ariel Sánchez, decía que sí ustedes fueron convocados y que hubo 2 instancias en las que se reunieron y que esos 60 días habían sido planteados para que ustedes pudieran analizar el instructivo, el manual, la guía, el instrumento, y no era para negociaciones. Y que hubo 2 encuentros puntualmente, uno en la oficina precisamente nacional del Servicio Civil y otra a nivel del Ministerio de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tiene que decir al respecto de esas declaraciones del director de la oficina? No, nos entrega, una de las reuniones que hablan en servicios civiles, que nos entregan el instructivo que nos entregaron horas antes de que lo publicaran en la web como vigente. No había tiempo de hacer aporte. El gobierno se toma 60 días para hacer el instructivo y a nosotros nos da 24 horas antes de publicarlo en la web. Eso no es una reunión, eso lo podían haber mandado por mail, nos convocaron para darnos una carpeta con el instructivo. Ahí no hubo negociación, no hubo intercambio, sino que hubo... O sea que el instructivo ustedes lo reciben, que las manifestaciones son de que esos 60 días eran para analizar el instructivo. El instructivo ustedes lo reciben a horas de poner en marcha el instrumento. El instructivo que presentaron antes de los 60 días era mucho peor que este, que sigue siendo malo. O sea, hubo modificaciones. Porque no era aplicable. El gobierno, lo que pasa, que a su interna tuvo que tomarse los 60 días para poder acordar ese instructivo. 24 horas antes de publicarlo nos entregan a COFE. Eso no es negociar, y aparte ahí no se negoció, nos presentaron
Claro, No- ellos no dicen que dijeron. las reuniones no eran para negociar, que ustedes ya habían estado en las negociaciones No. previas y que no En había la nada sesión más para previa, negociar. Lo único que hubo de aporte de COFE fue el trabajo en la comisión, en el primer año de gobierno, en el cual ahí COFE planteaba debe haber mucho más controles de los que hay hoy en día, porque no se sabe qué médico certifica, no se controlaba de qué prestador era cada trabajador, se podía certificar de otro prestador el que no fuera. Había muchas fallas en los controles. El gobierno se declara omiso en poder controlar y dice que la forma que tiene es descontar salario y que por ese camino va a terminar. COFE decía que el gobierno quería hacer caja con el descuento de la licencia médica, el gobierno lo negaba hasta que el propio gobierno, desde el Ministerio de Economía, sale a decir que necesita, y esto es una de las medidas que va a utilizar para hacer caja, dicho por el propio Ministerio de Economía, algo que confirmó lo que veníamos diciendo de COFE. No se van a terminar los abusos de esta manera como está planteado y que son menores los abusos. Y cuando vamos a analizar los números, no hay un problema que el país tenga que hay funcionarios públicos certificados y duplica y demás. Si sacamos al Ministerio del Interior, es la misma media que hay en el sector privado y la que hay en el sector público. Eso te iba a decir, Martín, igual, el Ministerio del Interior es un área importante donde se marca que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial en cuanto a este tema y, Sí, no, pero y no bueno, solo, y seguramente son afecte números. los Tiene servicios. 5.000 certificados. Ahí esa es la suma que te hace disparar cuando ves los números globales comparando el sector privado con el público. Con eso, con el Ministerio del Interior adentro, hay una brecha muy importante. Ahora, cuando lo sacás, queda la misma media en el sector privado que en el sector público. Y al Ministerio del Interior también le van a aplicar. Veamos las noticias que estaban pasando ante ustedes con el efectivo policial, lo que pasó. Triplica la tasa de suicidios en el Ministerio del Interior a lo que es la media de Uruguay, que ya es muy alta por sí misma. Descontándole salario, ¿va a mejorar eso? Creo que no, creo que va a empeorar. Entonces, el gobierno dice querer hacer una cosa, pero en realidad lo que está haciendo es caja Ahora, para Martín, formar a los trabajadores. para tratar de entender, ¿cuál sería la diferencia? Hoy el sistema de licencias médicas en los funcionarios públicos, hoy funciona bajo esta nueva normativa, pero antes, ¿cómo funcionaba? Se pagaba el 100% de los días de licencia médica. De los días de licencia médica. No importaran cuántos días al año. No importaba cuántos días al año. Está, hoy, con este nuevo sistema. 9 días pagos y a partir del 10º día se descuenta el 25% del salario. Claro, frente a lo con que... excepciones, claro. ¿verdad? Hay varias Sí, bueno, excepciones. las excepciones también tuvimos están definidas. que pelear. Por ejemplo, el tema del embarazo no estaba considerado por el Bueno, Poder pero ya Ejecutivo. está considerado. Tuvimos que COFE plantear esa situación. Planteamos el tema de salud mental, que hoy todo el mundo habla de salud mental y las preocupaciones y el gobierno preocupado y todos preocupados. Planteamos esa situación. Salud mental, a rajatabla, dijeron que no entra dentro de las excepciones que pueda haber. Excepto Alzheimer. Sí, Alzheimer, están los oncológicos también en el momento Pero estuvieron en no duda. es mental, sí. Claro, pero después Ahora, el Martín, resto no se pudo ingresar. ¿Sos consciente que frente a la opinión pública, ¿no? La opinión pública dice, no van a laburar, no cobran, como cualquier trabajador del sector privado? ¿Desde dónde se paran ustedes para defender ese planteo de decir, bueno, esto tiene que mantenerse como estaba? Como todo trabajador ¿Porque privado, es un derecho adquirido, por ejemplo? Como todo trabajador privado, no. Hay una gran mayoría de convenios colectivos en los consejos de salario, en el cual los 3 primeros días que se les cuenta al sector privado son cubiertos por las empresas. No abarca la totalidad de trabajadores, pero hay una gran parte del sector privado que, por acuerdo colectivo con los sindicatos, el que se le cubren los 3 días. Pero son solo 3 días en el año. No, son 3 días En cada el- vez en cada vez que- En el 3 sector días en privado cada vez se que- te descuenta los 3 primeros días. cada Exacto, vez y que a partir de ahí certificado. BPS. Ahí, a partir de ahí el 25%. De todas El maneras, perdón, sigue 70%. siendo más beneficioso el Claro, pero sistema que nosotros el de los privados. No entramos a comparar públicos y privados. En ambas hay mejores situaciones que en otro lado. El sector privado cobra salario vacacional, los trabajadores públicos no lo cobramos. Así podríamos entrar a comparar cuáles son las mejores situaciones de cada lado y tener una legislación laboral única. No va a suceder porque ¿Les no están dadas las interesaría, condiciones. perdón, les interesaría tener una legislación laboral única si es que vamos hacia lo que es el promedio de lo que reciben los privados? ¿Sería más beneficioso para los públicos Si parecerse fuera- al régimen de los privados? Si fuera a tomarse, como te decía, las mejores situaciones de ambas, del privado Las y del mejores público, situaciones es Disney, pero si bueno, vamos está a lo bien. que hoy tienen los Pero el privados. gobierno plantea que quiere igualar para abajo, no para arriba.
Entonces, si vamos a igualar para abajo, obviamente que vamos a perder lo privado, vamos a perder lo público. Entonces, en esa situación es la que nosotros no discutimos. Si decimos, quieren empardar, bueno, busquemos, sentémonos a negociar lo mejor de ambas partes y tengamos una legislación laboral única. Eso no va a suceder, comparto con lo que decís que es imposible, pero entonces no empiecen a comparar para abajo y no planteen a la población que es para buscar una igualdad cuando los propios actores de gobierno plantean que van a recaudar para mejorar los números fiscales. De todas formas, en esto de la recaudación, y perdona que insista Sí. en algunas de las declaraciones, un poco porque viendo esto de que no, que unos dicen una cosa y otros sobre lo mismo tienen su respuesta, ellos dicen, si tuviéramos un afán recaudatorio sería para allá, y esto los resultados los va a ver el próximo gobierno. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, el gobierno por distintas razones lo implementa en este año. Hay declaraciones, como te digo, que no son nuestras, que nosotros siempre elegimos el primer día, pero miembros del Ministerio de Economía declarando que era para hacer caja esta situación. Nosotros entendemos que Perdón, al gobierno... ¿quién declaraba eso para que más o menos podamos darle seguimiento? La número 3 del Ministerio Decía de que Economía. esto era, el objetivo era hacer caja. Servía para hacer caja porque tenían que destinar, le faltaba fondos para el déficit fiscal y para otros gastos que tenía pensado el Ejecutivo, y que esto era una de las medidas para juntar plata. Lo claro así, está en un Martín, medio y nosotros lo hemos difundido. ¿y cómo termina todo esto? Hay un paro ya previsto para el 18. Sí, hay un paro para el 18 de 24 horas a nivel nacional, con concentración en el Ministerio de Economía, y después estamos con nuestro equipo jurídico viendo los recursos que se puedan presentar a nivel nacional y también preparando una denuncia en la OIT. Ya nos hemos reunido con los representantes de los trabajadores de OIT, que estaban la semana pasada aquí en Uruguay por un seminario, y vamos a estar teniendo esta semana una reunión vía Zoom con representantes de trabajadores de OIT a nivel Latinoamérica para preparar la denuncia al gobierno ante la OIT. ¿Pero qué pretenden, revocar esta medida? Sí, nosotros que se revoque esta medida. COFE en el proceso de la comisión el primer año dijimos, pongamos controles mucho más férreos y probemos un año con los controles sin el descuento salarial para ver cómo, si bajaba o no la ciudad. También querer trabajar en la prevención. Le planteamos al gobierno, trabajemos con las oficinas de seguridad laboral que tengamos en cada organismo. No están en todos los organismos porque el gobierno no cumple con la ley en lo que tiene que ver salud laboral, para trabajar en la prevención. Ahí nos dijeron que los datos no se podían dar por el problema de acceso a la información pública. Nosotros no queríamos ni nombre ni cédula de nada, sino que en determinado ministerio nos dijeran, bueno, el 50% de las certificaciones es por esto, el 20%, y trabajar en la prevención. Dentro de los 60 días que habíamos quedado comprometidos a negociar, también era que se instalaran las bipartitas de salud laboral en todos los ministerios. De ese periodo en los que no había, no se instaló ni una bipartita de salud laboral. Entonces, nosotros, voluntad de negociar y de trabajar en la prevención y de que se terminaran los pocos abusos que hay, lo tuvimos siempre, lo dijimos en los medios, en nuestros actos, en nuestras asambleas. El que está abusando no solo va contra el Estado, sino va contra el propio compañero que tiene que hacer el doble trabajo, y ese trabajador no tiene lugar en el Estado para COFE. Lo dijimos del primer día, y que la sanción económica no iba a cambiar esa situación. El gobierno entendió que en este último año debía comenzar a aplicarlo. Nosotros entendemos que hay alguna medición de que enfrentarse con los públicos entiende el Poder Ejecutivo que en campaña le va a dar algún rédito. Nosotros lo vemos distinto. Hay 300.000 funcionarios públicos, no sé cuánto rédito político pueda tener pelearse con los funcionarios públicos. Martín Pereira, gracias por estos Gracias minutos. a ustedes. Gracias.